El día de hoy. Espero que todos estén muy bien, en sus casas, con sus familias. El día de hoy vamos a continuar con el tema que empezamos la semana pasada y dejamos la revisión para la próxima clase. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, bueno, para un poquito redondear el tema, que no quede así cortado. Y segundo, porque ya tengo preparado el segundo taller para que ustedes lo vayan realizando, ¿sí? Para que tengan un poquito más de tiempo, un poquito más de días, para que lo vayan mirando y lo vayan eh, adelantando, digámoslo así, ¿no? Bueno, entonces, máximo la próxima semana, la próxima clase el miércoles, vamos a recibir los trabajos que hagan falta, ¿no? Los ejercicios del taller que hacen falta. Fecha máxima de entrega el próximo miércoles antes de la clase para poder hacer la retroalimentación y la revisión de esos ejercicios. Bueno, hoy quería pedirles un favor, y es que hoy no tengo doble pantalla, entonces no voy a poder verlos, no voy a poder verlos en todo momento. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, abran el micrófono sin miedo. Si hay que interrumpir, interrumpimos y hacemos la pregunta que sea necesaria, ¿ok? Entonces, me ayudan por favor hoy un poquito más que los demás días en la participación de la clase, porque no los voy a estar viendo. Entonces pueden abrir su micrófono sin ninguna preocupación para hacer las preguntas y para participar en general. Bien, listo. Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Creo que ya les está apareciendo la pantalla. Y bueno, vamos a comenzar por aquí, con la hoja de cálculo. Bueno, listo. Entonces, listo. La clase anterior, así como para hacer un repasito pequeñito, en la clase anterior vimos que empezamos a hablar de unidades múltiples. Y básicamente nos enfocamos en cómo construir la tabla de grados de libertad cuando tenemos más de una unidad, ¿no? En este caso, pues 2 unidades. Entonces, básicamente vimos eso, ¿no? Bien, el día de hoy vamos a empezar a hablar de algunas configuraciones especiales que se dan en unidades múltiples, ¿listo? Y la primera configuración que vamos a ver hoy es una corriente de recirculación o sistema con recirculación, ¿listo? Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, básicamente, nosotros al inicio, o lo que hemos venido haciendo es simplemente analizar una unidad de procesamiento, una operación unitaria que llamamos en ingeniería química, ¿no? Entonces, alimentamos una corriente y, bueno, podemos sacar una o dos o tres o más corrientes de producto, ¿no? Eso es lo que veníamos haciendo, ¿listo? Analizando el sistema en una única unidad. Podríamos entonces conectar o interconectar 2 de esas unidades, ¿ok? Que fue lo que hicimos la clase anterior. Y en este caso, podemos hacer una configuración para utilizar una corriente de recirculación o reciclo. En algunos procesos, como el que vamos a ver hoy, también lo llaman el reflujo, ¿no? El reflujo. Entonces, el reflujo ya se imaginarán qué es, ¿no? Entonces, la corriente de recirculación o reciclo o reflujo que tenemos acá es básicamente esa corriente que estoy mostrando acá. ¿Listo? Voy a ponerle el nombre para que ustedes la tengan ahí. Recirculación o reflujo o reciclo también es denominado, ¿ok? Entonces vamos a empezar por analizar qué sería una corriente de recirculación, ¿no? ¿Qué sería una corriente de recirculación? Entonces, fíjense por favor que si esta es mi unidad de procesamiento, que es como la unidad central de mi proceso, la corriente que está saliendo de esa unidad de procesamiento es la corriente de producto, ¿ok?
Pero fíjese que esa corriente de producto la alimentamos a una unidad que se llama divisor de flujo. ¿Qué hace el divisor? Simplemente toma esta corriente, que es la corriente de producto, y como su nombre lo indica, la divide en dos corrientes más pequeñas. ¿Listo? Es decir, divide el flujo en dos flujos más pequeños. ¿Listo? El divisor no es un destilador. El divisor no tiene la capacidad de separar los componentes de la mezcla que vaya en la corriente de producto. No, eso no lo hace el divisor. Simplemente toma el flujo y lo divide en flujos más pequeños. Y ya vamos a ver las características de esas corrientes, donde están o las que están involucradas con el divisor. Entonces, fíjense que la recirculación la podríamos definir como una parte de la corriente de producto que es regresada, ¿ok? Como alimentación a la unidad principal del proceso, ¿sí? Fíjese, esta sería la corriente de producto, pero la corriente de recirculación sale o es una parte de la corriente de producto. ¿Qué hacemos con esa recirculación? Pues como su nombre lo indica, la regresamos, ¿cierto? Y al regresarla, fíjese que esa corriente hace parte de la alimentación de la unidad principal del proceso. ¿Listo? Ahora, cuando tenemos unidades múltiples con esas características, por ejemplo, con una unidad de recirculación, manejamos otro tipo de nomenclatura con respecto a las corrientes de alimentación. Imagínense por un momento que quitáramos este mezclador, ¿sí? Es decir, que no hubiese corriente de recirculación. Si no hubiese corriente de recirculación, no hubiese mezclador, y entonces esta corriente de la izquierda que estoy señalando sería la misma corriente de la derecha que estoy señalando. Es decir, sería una única corriente, y obviamente a esas corrientes pues las llamamos corrientes de alimentación. Cuando hay una unidad o una corriente de recirculación, a la alimentación que está a la izquierda la llamamos corriente de alimentación fresca. ¿Ok? El libro la llama así. La corriente de alimentación fresca contiene la. ¿Ok? Y esta corriente que está por dentro, después de que la corriente de alimentación fresca se mezcla con la corriente de recirculación, la llaman corriente de alimentación, y el nombre es un poco obvio, combinada. ¿Listo? Corriente de alimentación combinada. ¿Por qué se llama corriente de alimentación combinada? Pues porque es la corriente que se alimenta a la unidad principal y que ha sido previamente mezclada con la corriente de alimentación fresca, ¿no? Es un poco obvio los nombres. Pero bueno, lo que quiero decirles es que estén pendientes del enunciado de algunos ejercicios, porque algunos los llaman como alimentación fresca, otros alimentación combinada. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Tania, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, señor, todo muy claro. Listo. Sigamos entonces. Perfecto. Listo. Entonces no se le olvide. La recirculación, ¿qué es? Una corriente de recirculación es parte de una corriente de producto que se regresa como parte de la alimentación a una unidad de procesamiento. Listo. Vamos a ver entonces qué características tiene este divisor y qué características tiene este mezclador. Bueno, pero antes de eso, imagínense por un momento que yo no le colocara el nombre a esas dos circunferencias que están ahí, ¿no? Entonces, de alguna forma nosotros podríamos deducir que esto es un mezclador y que esto es un divisor. ¿Cierto que sí? ¿Por qué creen que podríamos deducir que eso es un mezclador y un divisor? Pues Si no, porque el mezclador pues Por está las flechas. teniendo dos flujos. por las flechas, ¿cierto? Por las flechas de las corrientes. Al mezclador ingresan dos y sale una sola. Es decir, estamos mezclando, ¿cierto? Y en el divisor ingresa una sola y mínimo deben salir dos. Entonces, por la dirección de los flujos de las corrientes, podríamos deducir cuándo es un divisor y cuándo es un mezclador. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. A veces hago preguntas estúpidas, pero no. Ahora,
Vamos a ver qué características tiene este divisor, ¿no? Porque ese divisor es una unidad muy utilizada en unidades múltiples y tiene ciertas características importantes, ¿listo? Entonces voy a colocar que esa unidad es un divisor, ¿listo? Eso es una D de divisor, y voy a alimentar entonces una corriente, como quedamos ahorita. Al divisor debe ingresar una corriente. Y del divisor mínimo, deben salir 2 corrientes. Digo mínimo porque pueden ser más, ¿listo? Yo voy a dibujar 3, pero mínimo deben salir 2. Pues obviamente, si no, no habría división de flujo, ¿no? Entonces, bueno, ahí va. Ahí está. Perfecto. Entonces vamos a ver qué características tiene ese divisor. ¿Listo? Entonces imaginémonos por un momento que yo voy a alimentar una mezcla, obviamente, de un componente A, Dios bendito, de un componente A, de un componente B y de un componente C. ¿Ok? Tengo una mezcla de A, B y C. Por ejemplo, aquí tengo 80% de A, tengo 12% de B y tengo 8% de C. ¿Listo? Supongamos. Ese es un ejemplo ahí tonto para explicarles cuáles son las características del divisor. ¿Qué es lo que hace el divisor? Bueno, si esto, por ejemplo, es la corriente 1, esto es la corriente 2, 3 y 4, y si yo estoy alimentando, por ejemplo, N1 igual a 100 mol hora, lo que hace el divisor de flujo, como su nombre lo indica, es tomar este flujo total y partirlo, fraccionarlo o subdividirlo en flujos más pequeños. Entonces el divisor es un equipo mecánico que me dice, bueno, por la corriente 2 yo voy a dejar pasar 20 mol hora. ¿Ok? Por la corriente 3 yo voy a dejar pasar 50. Y por la corriente 4 yo voy a hacer pasar lo que hace falta, 30. ¿Ok? Entonces, esa es una característica del divisor. Toma el flujo total y lo divide en flujos más pequeños. Lo que no hace el divisor de flujo, por eso se llama divisor de flujo, es separar los componentes de la mezcla, ¿no? Lo que no hace el divisor es que va a decir, ah, por acá sale A, por aquí sale B y por aquí sale C. Eso no lo hace, porque no es una unidad de separación, ¿no? No es un divisor, no es un sedimentador, no es un absorbedor, no es eso, ¿ok? Es simplemente divisor de flujo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que en la corriente 2 hay ABC, y en cambio en la corriente 3 también hay ABC, y en la corriente 4 ABC. ¿Ok? ¿Y qué más condición tiene? Exacto, Las composiciones son Carlos. las mismas. Profe, Entonces las composiciones no cambian. Entonces aquí, ya te doy la palabra, entonces aquí hay 80, aquí hay 12 y aquí hay 8. Esa es la característica de un divisor de flujo, ¿ok? De un divisor de flujo. Dime. pues es que la mayoría de las mezclas no tienen la misma composición en todas sus partes, ¿no? O sea, este sería un caso ideal, ¿no? Que diga que está perfectamente mezclado. Si es una mezcla homogénea, ¿a qué te refieres con perfectamente mezclado? O sea, sí, que tenga la misma composición en toda la mezcla. Que tenga la misma composición en toda la mezcla. O sea, que sea homogénea. Es decir, si yo tengo, sí hay mezclas homogéneas y hay mezclas heterogéneas, no hay problema, ¿no? El alcohol y el agua forman una mezcla homogénea. Si yo tengo, por ejemplo, qué sé yo, una mezcla entre A y B, ¿no? Entre A y B, se supone que si es una mezcla homogénea, cualquier porción que yo analice de esa mezcla debe tener la misma composición, ¿cierto? Es decir, si yo tomo una muestra de esta parte de la mezcla y la analizo, entonces me va a dar 80% de A, me va a dar 12% de B y me va a dar 8% de C, ¿ok?
Y si analizo la de este lado, pues si la mezcla es homogénea, pues tiene que darme la misma composición, ¿no? Porque esa es la definición de mezcla homogénea. Si es una mezcla heterogénea, pues entonces no me va a dar la misma composición, ¿no? ¿A eso es la pregunta? ¿A eso te refieres con la pregunta? ¿O? Sí, o sea, yo estoy tratando como de plantear la situación en el caso donde existiera una mezcla heterogénea y se utilizara un divisor ahí como se Si vuelve. tenemos una mezcla heterogénea, muy seguramente no vamos a emplear un divisor de flujo. Muy seguramente no vamos a utilizar un divisor de flujo porque entonces tendríamos problemas con la composición. Esta me parece una excelente pregunta, ¿sabes? Nunca me había hecho esa pregunta. ¿Qué pasa si yo no tengo una mezcla homogénea, sino una mezcla heterogénea y alimento eso a una unidad de división de flujo? Muy seguramente yo no lo haría, porque entonces tendría problemas con la composición de esa corriente. Si yo tuviese una mezcla heterogénea, trataría primero de separar los componentes de esa mezcla heterogénea. Digamos, si tenemos una mezcla sólido-líquido, primero haría una sedimentación y luego si la corriente que me interesa recircular, pues la recircularía con un divisor, pero es muy interesante la pregunta. Yo creería que el divisor se utiliza siempre que tenemos mezclas homogéneas. Eso no dice en ninguna parte, ¿no? Eso no dice en ninguna parte del libro. No, pero lo que más tendría sentido es sí primero volver la mezcla lo más homogénea posible y ahí sí recircularla, ¿no? Claro que sí. Eso no dice en ninguna parte, pero yo me imagino que debe ser así. Y si no, tendría problemas con las características del divisor de flujo. ¿Ok? Entonces, las características del divisor de flujo no serían estas que yo les estoy mencionando. Vale, muy interesante ese punto de vista. Yo también creería que eso que tenemos que alimentar Profe, debe ser homogéneo. Sí, adelante. profe, una pregunta, o sea que, digamos, en caso tal de que uno haga eh, grados de libertad y ahí nada más necesitaríamos dos composiciones para tener todas, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, voy para allá, Luis. Entonces, para responder a tu pregunta. Entonces, debido a estas características que tenemos, ¿no? De que, bueno, la suma de los flujos parciales es el flujo total, o bueno, si nosotros hacemos un balance de masa alrededor del divisor, nos quedaría que N1, que es la corriente que entra, es igual a N2 más N3, N4, ¿no? Eso no tiene problema porque eso es un balance de masa y la suma de los flujos de salida, pues deben ser iguales a los flujos de entrada, ¿no? Estos flujos de salida, el libro los llama ramales, ¿listo? Pilas, ramales. Los ramales de un divisor son las corrientes de salida del divisor. No está incluida la alimentación, solamente las corrientes de salida. A eso lo llaman ramales. Bueno, entonces la suma de los flujos de salida es igual a los flujos de entrada, eso es ley de conservación de la masa, ¿no? Si entra 100 mol hora al divisor, deben salir 100 mol hora, ¿ok? Solo que salen por ductos o canales diferentes o tubos diferentes, pero la suma me tiene que dar 100, ¿no? Y la característica más importante, creería yo, del divisor de flujo es que las composiciones de los componentes de la mezcla deben mantenerse constantes. Eso, el libro de Ricletis lo analiza de la siguiente manera. Dice que cada vez que tengamos un divisor de flujo, una unidad que se llama divisor de flujo dentro de un proceso de unidades múltiples, nosotros necesitamos obligatoriamente adicionar unas relaciones adicionales que son el resultado de las características que acabamos de ver, ¿ok? Entonces vamos a imponer obligatoriamente al divisor un número de relaciones adicionales. Y esas relaciones adicionales tienen una forma de calcularse, ¿no? ¿Quién recuerda cómo es? ¿Cómo calculo las relaciones adicionales impuestas al divisor? Profe, esas relaciones se calculan con el número de ramales -1 y el número de, sí, porque tenemos en cuenta el número independiente porque uno quedaría dependiendo de los otros. Y lo mismo con las composiciones, sería el número de composiciones -1. Digo, perfecto. Componentes. Muy bien. Las vamos a calcular como n-1 por s-1. ¿Qué es n? El número de ramales o el número de corrientes de salida. Y S
es el número de compuestos o el número de componentes que están presentes en la corriente. Compuestos, componentes que tenemos ahí. ¿Listo? Como dice Dana, el menos 1 hace referencia a que si entran 100, ¿cierto? En la unidad, en la corriente 1 salen 20 y en la corriente 2 salen 50, pues usted ya sabe que la N4 es 30, ¿no? Por eso son N-1. Y en las composiciones lo mismo, si A vale 80 y B vale 12, pues el restante debe ser el componente que hace 4, ¿no? Entonces siempre vamos a tomar relaciones adicionales impuestas al divisor de esta forma, ¿no? El ejercicio nunca le va a decir, oiga, acuérdese que las relaciones adicionales son del divisor, ¿no? O acuérdese que tiene que tomarlas. No, usted ya, si hay un divisor dentro del sistema de unidades múltiples, usted tiene que acordarse que necesita imponer esas relaciones, ¿ok? Porque el divisor me da información de alguna manera, llamémosla así, escondida, ¿sí? Puede ser que me especifiquen el valor de la composición en la corriente de salida y no más. Pero uno mediante el análisis dice, ay, esto es un divisor, entonces las composiciones en esta corriente y en esta corriente deben ser iguales a la de la salida. O viceversa, me especifican la corriente que está acá saliendo de la unidad y más nada. Entonces uno mediante el análisis de qué es un divisor de flujo, pues deduce la demás información. ¿Okay? Entonces las relaciones adicionales se deben plantear de esa manera. Listo. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, por favor? Neil. En un divisor pueden haber relaciones adicionales aparte de las que está aparte de esa fórmula, ¿cierto? Sí, pueden haber relaciones de flujo. Me pueden decir cómo distribuir los flujos. ¿Cómo puedo, por ejemplo, qué relación hay entre la corriente 1 y la corriente 3? ¿Sí? Si es del 50%. Miren, en este caso, N1 y N3 es del 50%. O mejor, la corriente 3 es el 50% de la corriente de alimentación. O podrían darnos relación entre los dos ramales, ¿no? Que la corriente 2 sea el 10% de la corriente 4, qué sé yo, algo así. ¿Okay? Entonces, aparte de las restricciones debidas a las composiciones, también podrían haber relaciones entre los ramales, pero esas relaciones pues ya serían especificadas en el enunciado del problema. ¿Listo? Gracias por la pregunta, Luis. Dime, Dan. Entonces, así como cuando vimos el proceso de sedimentación, estas relaciones adicionales siempre se tienen que tener en cuenta cuando tengamos un divisor. Exactamente, así como tú lo dijiste. Siempre que haya un divisor, ahí van las relaciones adicionales. Siempre que tengamos un sedimentador, ahí están las relaciones adicionales, ¿no? No olvidarlas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Neil, hasta ahí. ¿Preguntas? Pues hasta ahora nada, pero ahí me dio como cuando Valentina preguntó acerca de que si una mezcla heterogénea, entonces si el divisor tan solamente está para mezclas homogéneas, ¿no se podría dañar por X y motivo? ¿Se puede dañar que mecánicamente el divisor? Sí. ¿Por qué razón? Pues porque en vez de, o sea, no sé, como siempre las máquinas por una cosita que se les claro, diferente se claro, puede sí. dañar, y entonces Claro, como las el partes divisor mecánicas. solamente da para homogéneas, entonces pues pensé, ¿qué tal? También podría ser. Claro, ¿cómo es el funcionamiento del divisor? Es otra cosa, ¿no? ¿Cómo funciona el divisor? Ese circulito que nosotros colocamos ahí, mecánicamente, ¿cómo funciona? Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Que si se puede dañar, claro, yo creería que sí, cualquier parte mecánica se puede dañar, así como una válvula o cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es sí, evidentemente. Mariana Valentina, ¿preguntas hasta ahora? No, profe, todo claro. Listo, avancemos entonces. Listo, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver, obviamente, con destilación. Me encanta la destilación a mí. En general, si ustedes se van a dar cuenta a lo largo de la carrera, nosotros hablamos mucho de destilación, demasiado de destilación, diría yo. Porque es un proceso interesante y porque es un proceso donde los ingenieros químicos, digamos que son los llamados a liderar, ¿no? Los procesos de destilación tienen que estar bajo el mando y la dirección de un ingeniero químico que es el que más debe saber de destilación. Ok.
vamos a hacer el ejercicio, pero, yo quisiera explicarles un poquito más. Bueno, de pronto algunos ya lo saben, pero quisiera profundizar un poquito más acerca del proceso de destilación, ¿no? De cómo se lleva a cabo el proceso de destilación, porque el ejercicio trata de eso, ¿no? Básicamente no es capricho mío, sino porque el ejercicio trata de eso, ¿no? Vamos a agregar a una torre de destilación un divisor de flujo, ¿sí? Pero lo que yo quiero es explicarles por qué ese divisor de flujo se añade, ¿ok? Eso es lo que quiero explicarles. ¿Por qué vamos a agregar un divisor de flujo a una torre de destilación? ¿Cuál es el objetivo de añadirlo? No es por capricho. Para la Tiene que ver, efectividad del proceso. ajá, tiene que ver con el rendimiento, con la efectividad, tiene que ver con el desempeño de la columna, ¿no? De que opere de forma correcta. Entonces es necesario tener un divisor de flujo ahí y eso es lo que quiero explicarles en este momento. Listo. Bueno. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tengo ahí mi torre de destilación que me quedó un poquito fea. Pero bueno, ahí está. Ok, entonces supongamos nuevamente que yo tengo una torre de destilación y voy a separar los componentes de una mezcla A de un componente B. ¿Listo? Tengo una mezcla A y B, cualquiera que sea, una mezcla homogénea, líquido-líquido, ¿ok? Como ya lo habíamos dicho. ¿Y qué fue lo que dijimos al inicio del curso? Pues dijimos que la destilación es un proceso de separación. ¿En qué consiste? Simplemente yo alimento la mezcla AB dentro de la columna A o B, se vaporizan, dependiendo de cuál de los dos tiene el menor punto de ebullición, ¿cierto? El vapor sube a través de la corriente, a través de la torre, ¿cierto? El componente más volátil sube y entonces eso es lo que nosotros llamamos destilar, ¿no? El destilado es esa sustancia que sale por la parte superior de la torre de destilación. ¿Listo? Hasta ahí no hay problema. El componente más volátil es el que se vaporiza, el componente menos volátil permanece en la fase líquida, cae a través de la torre, ¿listo? Y lo sacamos por el fondo y por eso esa corriente se llama corriente de fondos, ¿ok? O residuos, ¿no? No quiere decir que no sirva para nada, ¿no? Los residuos, no, sino que así lo llaman, residuos. Ok, perfecto. Lo que vamos a ver ahora es un poquito más en profundidad cómo opera esa torre de destilación. ¿Listo? Entonces, hay dos tipos de torres de destilación. De la primera de la que voy a hablar, bueno, hay varios tipos, pero de dos que voy a hablar hoy, es una que se llama flash. ¿Habían escuchado hablar de un flash de pronto? ¿Alguien? Una vez, pero ahorita no me acuerdo bien. Listo. ¿En qué consiste el flash? Esa es la siguiente pregunta. ¿En qué consiste un flash? ¿Cómo opera un flash? ¿No? El flash es una torre de destilación, ¿okay? Que opera de una forma interesantemente diferente a las demás. Bueno, es muy sencillo. Me parece a mí, pero bueno. Para entenderlo, simplemente vamos a hacer un diagrama de fases. Voy a hacer un diagrama de fases para una sustancia pura. ¿Listo? Para poder entender qué es lo que hace un flash. ¿Ok? Listo. Entonces imaginemos que tengo A y B. Imaginémonos que B o A, cualquiera de las dos, es la sustancia más volátil. Entonces, bueno, vamos a suponer que A sale, es la sustancia más volátil, no importa cuál de las dos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un flash? Un flash simplemente es una torre cilíndrica, ¿ok? Generalmente, que está vacía por dentro. No hay nada por dentro, absolutamente nada, ¿ok? Entonces, lo que pasa es que yo voy a agregar esta corriente, que llamémoslo la corriente 1, ¿ok? Entonces, la presión de la corriente 1, nosotros podemos manipularla, es decir, manipular a qué presión voy a inyectar A y B.
¿no? ¿Por qué? Entonces, vamos para el diagrama de fase y usted me dice cuánto debe valer P, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos en un diagrama de fases? Pues la fase sólida, la fase líquida, la fase vapor, la fase gaseosa y el plasma, ¿no? El plasma. Esto es una L. Lo que pasa es que la L yo la hago un poquito rara, pero es una L. Listo, la fase líquida. ¿Ok? Entonces tengo una mezcla líquido-líquido y yo tengo que vaporizar uno de los dos componentes. Entonces supongamos que mi componente, que es el A, ¿ok? Esto es el diagrama de flujo, el diagrama de fases para la sustancia A. Recuerde que esto es un diagrama que es para una sola sustancia, ¿ok? Supongamos que es para A, no es para la mezcla A y B porque los diagramas de binario son diferentes. Entonces, ese es el estado de mi sustancia A. ¿Cómo así es el estado? Pues el estado está descrito mediante las propiedades macroscópicas, presión de A, ¿cierto? ¿Cuál es la presión de A y cuál es la temperatura de A? ¿No? Entonces, esa corriente que entra está a cierta temperatura y a cierta presión, que ya vamos a hablar de ello. Listo. ¿Cómo hago para vaporizar A? Cuéntenme. ¿La caliento? Aumentando la presión. La caliento, listo, la caliento. ¡Tin! Y se vuelve vapor. Perfecto. Aumentando la presión, entonces me voy para arriba. Digo, disminuyendo la presión. Ok, entonces, disminuyendo la presión, también la puedo hacer por disminución de presión. ¿Ok? Entonces, solamente por aumento de temperatura o por disminución de presión. No, en realidad, ¿qué características tiene este proceso? Ese proceso que está acá. Estoy calentando, pero ¿cuál es la característica fundamental? Aparte de calentar. Es isobárico porque la presión de A no está cambiando. Y este de acá es isotérmico porque la temperatura de A no está cambiando, ¿no? ¿Solamente lo puedo hacer así? No, yo puedo variar las dos cosas al tiempo, ¿no? Puedo calentar y puedo bajar la presión al tiempo y hacer que A se vaporice, ¿no? Listo. Apliquemos esto en el flash. Supongamos que esa torre está a una presión atmosférica. Está a presión atmosférica. ¿Listo? Yo necesito vaporizar a A. ¿Con qué presión alimento la torre? Regáleme un número. ¿Con una menor a la atmosférica? Con uno menor a la atmosférica. ¿Todos de acuerdo? Pues según el diagrama de fase se tiene que reducir la presión, entonces sí estaría... Tiene que reducir la presión. Se tiene que reducir la presión. ¿Recuerda, Tania, la que nos está hablando? Que Sí, señor. A va líquido. A va líquido. Y cuando entre en la torre se tiene que vaporizar. Si dentro de la torre hay presión atmosférica, ¿cuál sería la presión de la corriente 1? Una mayor. Una mayor. Exactamente. Ok, sí. La presión debe ser mayor. Mayor a la presión atmosférica. Para que cuando ingrese en la torre hay menor presión, al bajar la presión, ¡pum!, se volatiliza. Eso es un flash. Así funciona un flash. Por diferencias de presión, ¡pum!, inmediatamente la sustancia se volatiliza, ¿no? Entonces, por acá va A, aquí sale A. ¿En qué fase sale A, doctores? Vapor. Vapor. Ok. Y entonces la corriente de destilado no sabe a vapor o no sabe a qué estado. Cuando a usted le dicen, esto es un destilado, usted se imagina qué fase. Líquida. Líquida, sí señor. Pero... Y entonces me han dicho mentiras. No, lo que pasa es que le han dicho la verdad, ¿qué? Fraccionada, ¿no? Lo que pasa es que aquí necesitamos nosotros colocar otra unidad antes de que esa unidad se llame producto destilado, ¿no? Entonces, obviamente A se vaporiza por disminución de la presión, sale en fase vapor y yo necesito transformarla a líquido. ¿Qué unidad necesito? Un condensador. Un condensador, exactamente. Entonces, coloco un condensador en la parte superior de la torre de destilación. ¿Y qué hace un condensador? Qué pregunta tan estúpida, ¿no? Se ríe. No, es que hay mucha gente que no sabe qué hace un condensador, de verdad, de verdad. Baja la temperatura. ¿Qué hace un condensador?
baja la temperatura de la corriente, ¿con qué objetivo? Con Que que le llegue a su está fase líquida. bajando. Ujú. Devolverlo líquido. Por eso el proceso de vapor a líquido, ¿cómo se llama el proceso de ir de vapor hasta líquido? El proceso se llama Condensación. condensación. Por eso la unidad se llama condensador, ¿no? Tiene lógica. Ok, entonces aquí, póngale cuidado, tenemos A, pero A ahora es líquido. ¿Ok? A es líquido. Espere que me adelanté mucho por estar pensando en otra cosa. A es líquido. Ah, ahora sí, esa corriente se llama destilado. ¿Ok? Ah, ahora sí sale la corriente de destilado. No hay problema. Listo, ve, sale por aquí y ve en qué fase sale. Si es el producto Líquida. medio volátil. Líquida. Líquido. Entonces ahí tenemos las dos corrientes. El destilado y el residuo o los fondos líquido-líquido. ¿Ok? Ahí está. Parte de una mezcla de líquido-líquido. Dentro de la columna se separan y sale A como líquido y B como líquido. ¿Ok? Eso es una unidad flash. Pero no solamente tenemos las unidades flash, porque fíjense que todavía no he hablado de quién. Les dije que íbamos a meter ¿qué? Divisor. Es que lo que pasa es Un que esa divisor. vaina tiene como una efectividad de 100% porque la separa completamente. Depende. Cuando no es así, creo que la parte del de la que queremos que se destile aparece abajo y lo que hacemos es recircular, ¿no? Para que... Ajá. No siempre el flash es 100% eficiente. Nosotros podemos utilizar una unidad flash, bueno, eso lo van a ver más adelante. Ya no sé cómo se llama la materia, o cómo le cambian de nombre cada rato. Si A y B tienen puntos de ebullición muy diferentes, el flash es ideal, ¿no? Si tienen, por ejemplo, 50 grados de diferencia entre punto y punto, el flash es ideal, ¿no? Pero si no, tenemos problemas. ¿Ok? Listo. Ahora, cuando no puedo utilizar una unidad flash, que para allá va donde va ¿qué? El divisor de flujo, entonces tenemos otra unidad y esa unidad se llama una torre de destilación de platos. ¿Ok? Entonces, dentro de la columna ya no es vacío, sino que tenemos unos platos, unas etapas, donde se va a llevar a cabo la separación. ¿Ok? Donde se va a llevar a cabo la separación. Denme un segundo, por favor, yo muevo esto un poquito para allá para poder escribir otra cosa. Entonces, vamos a hacerle un zoom aquí a este doctor, a un plato de eso, a cualquiera. ¿Listo? Vamos a suponer que esto es un plato de la torre, ¿no? Un plato. Y una torre de destilación por platos necesita dos cosas. Y es que debo garantizar el equilibrio líquido-vapor. Imagínense, por favor, por un momento que ese plato que está ahí, como esto es un cilindro, pues más o menos es así circular y tiene ciertas perforaciones. Esas perforaciones son para que la corriente de vapor pueda atravesar el plato, pueda pasar de abajo hacia arriba. ¿Listo? El vapor. El vapor, no importa si es A y B o si es AB o si es solo B o lo que sea, el vapor pueda penetrar el plato o subir. Y para que haya separación, para que podamos destilar, necesitamos garantizar que en la dirección contraria esté la fase líquida. ¿Okay? A eso lo llamamos equilibrio líquido-vapor. Eso se estudia en Termo 2. ¿Ok? Equilibrio líquido-vapor. Yo necesito garantizar equilibrio líquido-vapor dentro de la columna para que se lleve a cabo el proceso de destilación. Entonces, póngale cuidado al cuento. Si yo alimento A dentro de la torre, se supone que dentro de la torre usted va a calentar la mezcla A y B y debido a ese calentamiento A se va a evaporar, ¿no? Entonces, lo que yo supongo es que, bueno, se encuentra aquí en este plato el líquido, lo caliento, ya le digo cómo se calienta, y A va a empezar a subir a través de estos platos, ¿ok? A través de esos platos y ¡pum! Sale como vapor, ¿listo? Sale el destilado y B va a empezar a bajar desde este plato, ¿ok? Sale por el fondo y ¡pum! Salió. Ok.
Eso es lo que yo esperaría. Pero muchachos, requisito para que haya separación. Necesito equilibrio líquido-vapor en todos los platos. ¿Cómo garantizo que líquido baje por el plato superior? ¿Cómo hago para que haya un equilibrio líquido-vapor? Nos hace falta añadirle a la torre de destilación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy fácil. Claro, cuando uno sabe la respuesta, pues todo es fácil, ¿no? Eso es obvio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Como A ya está en fase vapor, lo que vamos a hacer es agregar otra unidad. Acá. ¿Listo? Y ahí vamos a colocar un divisor de flujo. ¿Para qué vamos a colocar un divisor de flujo? Porque parte, mire la definición de corriente de recirculación, parte de la corriente que iba a ser producto, parte la voy a utilizar como ¿qué? Como reflujo. Como reflujo o recirculación. ¿Por qué esta la devuelvo? Porque acuérdese que esa está como líquido. Entonces cojo y la devuelvo al plato superior para que desde ese plato empiece a bajar el líquido desde el plato superior hasta el plato inferior. ¿Ok? Entonces de esa manera, haciendo una recirculación, yo hago que en el plato superior esté el equilibrio líquido-vapor. Parte, ¿no? ¿Por qué parte? Pues porque otra parte es la que yo voy a sacar como producto y esa sí sería mi corriente de producto que nosotros la llamamos destilado. ¿Ok? Ahora sí, esa corriente es la corriente de destilado. Entonces, una pregunta. Dígame. ¿Para qué queremos que en el plato superior haya equilibrio vapor líquido? Para que haya separación. Para que haya separación. Lo que pasa es que al inicio no existe, no hay separación. No hay separación. Piensen un momento. ¿Se acuerda que en la primera clase, a ver si yo la tengo por acá, enlazamos todo lo que hemos visto, ¿vale? Enlacemos lo que hemos visto. Déjenme ver. Déjenme ver. Ay, ahora no sé dónde lo escribí. ¿Se acuerda cuando hablamos de balances de materia? ¿Dónde hicimos esa diapositiva? La tenía en los ojos. Cieguito. ¿Se acuerda que hablamos de balances de materia? Uy, aquí no está. Bueno, ¿se acuerda que escribimos los balances de materia? Que decíamos, si yo tengo cualquier sistema como este, ¿cierto? ¿Cómo hago el balance? ¿No? ¿Cómo hago el balance? Si esta es la masa que entra y esta es la masa que sale, ¿no? ¿Cómo es que escribe un balance de materia en general? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La masa que entra menos la masa que sale es igual a ¿qué? La derivada de la masa con respecto al tiempo. Muy bien. A la derivada de la masa con respecto al tiempo. Es decir, ¿cómo cambia la masa en función del tiempo? Esto se llama transitorio. Ah, ok, voy a hacerla cero, voy a hacerlo estado estacionario. Ah, entonces la masa que entra menos la masa que sale es igual a cero. O la masa que entra es igual a la masa que sale. ¿Listo? Estos son los problemas que nosotros estamos analizando. Los problemas en estado estacionario, ¿ok? En estado estacionario. Ahora piensen en lo siguiente. Piensen en lo siguiente. ¿Dónde voy? Me emocioné. Piensen en lo siguiente. Al inicio, cuando usted alimenta la corriente, al inicio, cuando no hay nada dentro de la torre, a tiempo igual cero, como hablan los de cálculo, ¿no? A tiempo igual cero, ¿cuánto destilado hay? Ninguno. Cero. Nada. No hay equilibrio. No he destilado nada, exactamente. Entonces, al inicio no hay nada de destilado. Yo tengo que esperar a que la mezcla entre, se vaporice, ¿ok? Se condense, ¿ok? La recircule y muy seguramente aquí no voy a tener A puro, sino que voy a tener AB muy seguramente al inicio de la operación, ¿ok? Entonces, al inicio muy seguramente no voy a sacar producto, sino que todo lo voy a recircular, ¿ok?
todo lo voy a recircular, muy seguramente. ¿Ok? Y luego sigo alimentando más y el proceso empieza su transición hacia el estado estacionario. ¿Ok? Cuando sale ya aquí a puro, ¡pum! Alcanzo el estado estacionario, o mejor, cuando salga aquí a puro, tengo a estacionario y entonces ya empiezo a sacar parte del producto. ¿Ok? Imagínense que eso es como una carrera de atletismo de 100 metros, ¿no? ¿Qué pasa al inicio? Los atletas tienen velocidad cero, ¿cierto que sí? Justo cuando empieza la carrera tienen la mayor aceleración y empieza a aumentar la velocidad, ¿cierto? ¿El aumento de la velocidad es hasta la meta? No, generalmente hay un aumento de velocidad y luego de cierto tiempo ellos alcanzan una velocidad constante hasta llegar a la meta. ¿Ok? Cuando alcanzan esa velocidad constante, eso se llama estado estacionario. Pero antes de llegar al estado estacionario, yo tuve un estado transitorio donde tuve que ajustar, tuve que acelerar, tuve que hacer ciertas cosas para alcanzar el estado estacionario. Así funcionan los procesos. No porque yo alimente a B, ¡pum!, de una vez voy a sacar A. No, eso tiene su proceso, su inicio. ¿Ustedes han escuchado esa palabra de pronto? Hay que arrancar la unidad, ¿cierto? Arrancar la unidad implica que yo primero voy a operar en estado transitorio, que tengo que ajustar los flujos, que tengo que ajustar las temperaturas, que tengo que ajustar la recirculación, hasta cuando yo esté satisfecho con la composición del destilado y empiece a sacar destilado y mi proceso vaya en estado estable, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué tengo que agregar líquido? Porque si no agrego líquido en la parte superior, no voy a alcanzar un estado estacionario de mi unidad de operación. Profe, ¿Okay? normalmente la eficiencia de este proceso sí es alta. Depende de qué estés destilando, depende de cuántos platos tengas, depende del diámetro de la torre, depende de muchas cosas, pero sí, eficiencia, ¿a qué te refieres? ¿A que logres separar los componentes? ¿O eficiencia te refieres a qué? Claro Sí, que sí, profe. eso depende. ¿Cómo separan los componentes? Depende de la mezcla, ¿no? Ya te digo, sí. Si A y B tienen 100 grados de diferencia en su punto de ebullición, simplemente uso un flash, ¿sí? Flasheo la mezcla y eso se separa solito. Cuando son mezclas más complejas donde los puntos de ebullición son más pequeñitos, pues entonces me toca una torre de platos. ¿Qué tan alta me toca? Depende de qué tan difícil sea separarlos, ¿no? Entonces eso depende del paciente, depende del tipo de mezcla que tenga. ¿Okay? Profe, Dime. tengo una dudita. Dime. Esto es que, bueno, por ejemplo, nosotros lo alimentamos, pum, esto se pasa a estado líquido y llega hasta el divisor. Entonces, usted nos había explicado que mínimo tiene que haber dos ramificaciones. Una va a ser de la que se va a ir otra vez para la torre y la otra va a salir. Esa otra que va a salir es destilado. Ese destilado no va a tener A y B también, porque como en los divisores no hay como reacción, entonces me estaría botando y botando el destilado con un pequeño con porcentaje B, porque depende, no se me va a volver. Si al inicio aquí sale B, pues aquí va a salir B también, ¿no? Eso depende que salga acá. Si aquí sale una mezcla A y B, pues entonces condenso A y B y por acá saldría A y B y por aquí recirculo A y B. Puede ser, eso depende del funcionamiento de la torre, ¿no? Si la torre dice, si la torre dice que sale 90% de A y 20% de B, pues eso cambia completamente mi diagrama. Entonces aquí también hay B líquido y aquí también hay B vapor. Y aquí también habría A líquido y aquí también habría B líquido. Eso depende de qué estemos destilando, ¿no? De qué estemos destilando. Dime. Yo creo que la compañera Karin se refería a qué se hace cuando, si yo quiero digamos, el componente A completamente separado, ¿qué se hace con esa corriente que sale, que no se recircula? Ajá, cuando, sí, porque es que yo quiero tener cuando como no mi A completo, porque siempre me va a salir una A y B. No, no siempre. Por eso les digo, no siempre. O sea, en este caso, un ejemplo. Eso depende de la naturaleza de A y de B. Eso depende de la presión, la temperatura, el número de platos, el diámetro de la torre. Eso tiene muchas variables que nosotros todavía no conocemos. Entonces, ¿cómo hago para separar A y B? Eso ya es diseño de la torre de destilación. Eso lo van a ver en operaciones unitarias. ¿Okay? O sea, cuando ya hayan visto termodinámica, cuando ya sepan cómo se comportan las mezclas, necesitamos apoyarnos de un diagrama de fase
es para una mesa binaria y empezamos a mirar. Eso depende de muchas otras cosas. ¿Ok? Pues Ok, aquí al profe, inicio muchas nosotros gracias. simplemente planteamos, bueno, ¿qué es sal? Y hacemos nuestro balance de masa, porque no tenemos más herramientas para hacer. ¿Ok? No estamos diseñando una torre. Es que el curso no se trata de diseño de torres de destilación, ¿no? El problema de nosotros no es cómo hago para que salga solo A y solo B en el residuo. No, ese no es nuestro problema. Nuestro problema es cómo se distribuye la masa en un proceso ya establecido, ¿no? Entonces, el ya establecido quiere decir, el problema, ¿cómo me dice qué sale en el destilado? Yo simplemente voy a ver cuánta masa hay, ¿ok? Lo que yo quiero, y las preguntas están bien porque usted ya está yendo más allá, ¿no? Está yendo, bueno, ¿y entonces qué hago si sale A y B y yo solo quiero A puro, ¿no? Esa es la pregunta y es muy interesante. La respuesta es, todavía no tenemos las herramientas para hacer, ¿listo? Todavía no puedo decirles, no, es que hacemos esto. Podríamos hacer una torre más grande, ¿no? Que tenga más platos, ¿ok? Entonces, podría ser. Es que eso es muy relativo, porque le digo nuevamente, eso depende de la naturaleza de aire, ¿no? No es lo mismo si tengo agua y etanol a si tengo agua y acetón, ¿ok? No es lo mismo si tengo benceno y tolueno a si tengo benceno y acetilbenceno, ¿no? Eso depende mucho de la naturaleza de la mezcla, de cuáles son los componentes de la mezcla. Entonces, bueno, en general se pueden hacer muchas cosas, pero ese no es el punto ahorita, ¿ok? Establecemos una condición, entonces decimos, sale A y B por arriba, listo, sale y B por arriba. El punto al que yo voy es, ¿por qué necesitamos el divisor en una torre de destilación? Indiferente de si por arriba sale A purito o si sale A y B. Eso no importa, el divisor siempre va a estar presente sin importar si sale A solo o si sale una mezcla A con B. ¿Listo? Ese es el punto. Y entonces, esta corriente de recirculación necesito alimentarla a la torre porque necesito garantizar que en el plato superior haya equilibrio líquido-vapor, ¿ok? Y garantizar que haya equilibrio líquido-vapor, enlazo, significa que la unidad alcance un estado estacionario. ¿Qué quiere decir estado estacionario? Que siempre salga 90% de A y 10% de B, ¿ok? Eso implica el estado estacionario. Que siempre salga la mezcla a la misma composición. Y si no, mi unidad estaría trabajando en estado transitorio o no estable. ¿Ok? Ahí vamos. ¿Más preguntas? Profe, pues no sé si sea parecido o igual o que tenga que ver con esto, pero digamos, en una de las clases de petróleo me mostraron un proceso parecido, pero es la recirculación no iba hacia la torre de craqueo, sino hasta el horno. Entonces no sé si sea similar o si eso ya cambie. Porque el horno era la primera, o sea, era la primera unidad. Pero aquí atrás de la Sí, atrás, sí, señor. Sí, eso lo podemos utilizar para elevar la temperatura de la corriente, ¿sí? Es que hay cosas que nosotros no hemos hablado y que no necesitamos hablar porque si yo necesito elevar la temperatura de esta corriente, ya estoy hablando de transferencia de calor, ¿ok? Y a nosotros no nos interesa ahorita la transferencia de calor, solamente la masa. Entonces la transferencia de calor se la dejamos al profesor Escalante para que les explique en termodinámica. ¿Listo? Hay muchas cosas que todavía no podemos explicar, pero simplemente porque no tenemos las herramientas para hacerlo. ¿Listo? Obviamente esto no se alimenta así como así, ¿no? Sino que si hay que precalentarlo, pues lo metemos a un horno y lo calentamos. ¿Qué de dónde sacamos la energía del precalentador? Pues entonces voy a un horno y quemo un combustible. ¿Y con qué mezcla? Entonces optimizo la mezcla de aire para que... Eso ahí tiene muchos accesorios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar entrar en el detalle de algunas cosas, pero no podemos hacerlo en todas, ¿no? Ya cuando usted esté en noveno semestre y vea análisis de procesos, pues allá entonces sí se despachan con todas estas preguntas y todas esas cosas porque ya tenemos herramientas de balance de masa, herramientas de termodinámica, tenemos herramientas de fenómenos de transporte, tenemos herramientas de diseño, de reactores, de diseño de procesos y podemos de alguna manera discutir todas estas cosas, ¿no? Que son muy interesantes. Entonces, bueno, digamos que este es nuestro primer acercamiento
a la carrera, ¿no? Entonces todavía tenemos muchas dudas y yo no voy a poder resolvérselas todas porque no tenemos las herramientas para hacerlo, ¿ok? Pero sí, para responder la pregunta, esta corriente generalmente pasa a través de un intercambiador de calor o de un horno si estamos hablando de petróleo, ¿no? Porque el petróleo tenemos que calentarlo antes de ingresarlo a la torre de destilación atmosférica, que es la primera, en la cual se inyecta el petróleo para su separación, ¿no? Eso tiene muchas cosas, pero bueno, esa es la idea. Nuevamente les digo, lo que yo pretendía, está bien que despertar, ¿no?, ese interés y esa curiosidad del proceso, pero lo único que yo pretendía era ponerles en contexto por qué es necesario colocar un divisor de flujo, ¿ok? Y la respuesta es muy sencilla. Necesito garantizar equilibrio líquido-vapor en el plato superior. La única forma de hacerlo es que parte del destilado que ya esté como líquido lo voy a recircular y de esa manera voy a garantizar que haya líquido en el plato superior. ¿Listo? Eso sería. Ahora, paso a la siguiente, y si no, no vamos a terminar. ¿Cómo garantizo? Ok, volvemos acá, ¿no? Y ingresa A y B, en el primer plato se vaporiza A y B no se vaporiza y empieza a caer. Listo. ¿Cómo garantizo que haya vapor en el plato inferior de la torre? Si es que solo está cayendo B. ¿Ok? ¿Cómo garantizo que haya? ¿No? Entonces aquí le hace falta algo al diagrama, ¿no? Algo le hace falta al diagrama. ¿Y ese algo qué sería? ¿Quién sabe? ¿Un mezclador? Un calentador, o sea, algo que caliente B para convertirlo en vapor, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Un rehervidor se llama. Un rehervidor es un intercambiador de calor o un evaporador, un vaporizador, mejor que un evaporador. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que B, perdón, que me cambié de color. B es un líquido, evidentemente, cayó como líquido. Yo necesito que haya en el primer plato haya vapor, ¿no? Entonces lo que yo tengo que hacer es coger este B líquido, meterlo a un intercambiador de calor que se llama rehervidor, ¿ok? Y parte, escuchen bien otra vez, parte del líquido se vaporiza, es decir, se vuelve a la fase vapor y lo alimento a la torre de destilación. Y de esa manera garantizo que entre vapor a la torre y empiece a subir desde el plato inferior hasta platos superiores. ¿Ok? Y parte de ese B se mantiene en la fase líquida. Entonces es una vaporización parcial de B, ¿no? Vaporizo una parte de B y otra parte no. ¿Ok? Eso sería. Ahora me dicen, profesor, pero si sale A por el fondo. Bueno, está bien. Entonces digamos que sale una parte de A, ¿ok? Como líquido, puede ser que una parte de A se vaporice o toda, depende de la temperatura también del rehervidor, y puede ser que parte de A entonces salga por la parte inferior, ¿no? Como líquido. Entonces, en el fondo voy a tener una mezcla de A y B y arriba voy a tener una mezcla A y B. Se dice, entonces, ¿para qué separo? Pues es que el inicio era una mezcla 50-50 y estoy pasando a una mezcla 90-10 y a una mezcla 99-1. ¿Ok? Entonces, si vale la pena, pues si la necesitas, si le sirve así, pues podría valer la pena, ¿no? Esos ya son requisitos del proceso. ¿En qué composición necesito yo? O si necesito completamente puro. Bueno, eso depende. Otra vez, depende. Nosotros tenemos que colocar una condición y analizar el ejercicio, ¿ok? Entonces, esta unidad también es una unidad de transferencia de calor, ¿ok? Entonces, no la vamos a analizar porque eso es un balance de energía y nosotros no estamos haciendo balance de energía, solo de masa. Esta unidad es una transferencia de calor, un condensador, no tiene efectos de masa, entonces generalmente por eso las quitamos, ¿no? Mire cómo analizamos las unidades de destilación. Mírenlas ahí. ¿Qué tiene? Una corriente de entrada, una corriente de destilado y una corriente de residuo. ¿Se dan cuenta? Lo más simple posible porque esas son las que intervienen en el proceso de destilación. ¿Ok? Las unidades de transferencia de calor no hacen
cambios de transferencia de masa en el sistema, ¿no? Bueno, aquí en el rehervidor sí, porque una parte de la masa sale como producto y una parte se recircula. Esta sería otra corriente de recirculación. Entonces, el rehervidor sí haría en este caso, sí hay una transferencia de energía y una transferencia de masa, entonces podría afectar el proceso, ¿no? Entonces, generalmente, ya nosotros no vamos a ver la torre de destilación así tan desnudita como la pintábamos, ¿no? Voy a hacer un matacho aquí feo, no es necesario que usted lo copie, ¿no? Que uno creería, ¿qué es la torre de destilación? No, pues es esto. ¿Así? No, no es así. Si usted, entonces, ya cambió nuestra perspectiva de la torre de destilación, ¿no? Entonces ya no es así, ya tiene un rehervidor, tiene un condensador, tiene un divisor de flujo, ¿ok? Y le vamos añadiendo cositas a nuestro proceso para poder avanzar y poder analizarlo de una mejor manera, ¿no? Entonces ya sabemos por qué está el condensador, ya sabemos por qué está el rehervidor, ya sabemos por qué es necesario recircular, ¿ok? Entonces más o menos es eso. ¿Listo? Más o menos es eso. Preguntas para pasarnos al ejercicio. Profe, entonces en el rehervidor se cambian las composiciones, ¿cierto? Podría haber cambio de composición. Depende, ¿no? Depende de la condición. A ver, en la condición de que no tenga una mezcla, pues no hay cambio de composición, porque tengo AB puro, ¿ok? Si tengo A y B, depende de la temperatura a la cual opere el rehervidor, podría haber cambio de composición. Porque tal vez, si yo ajusto la temperatura del rehervidor, puedo hacer que solo salga A y no B, o que salga, bueno, una combinación o una composición diferente, ¿no? Eso depende de la operación, depende de las condiciones que tenga el rehervidor, pero sí podría haber cambio de composición, sí, podría haber cambio de composición. Entonces, obviamente un rehervidor opera diferente a un divisor de flujo, ¿no? Eso es evidentísimo. Entonces, el rehervidor, aparte de servir como divisor, porque está partiendo el flujo total en dos más pequeños, también está haciendo que cambie de fase una parte de la mezcla de alimentación. Entonces, tiene un doble efecto, digámoslo así. Entonces, sí, podría ser. Ok, listo. Vamos a pasar al ejercicio, ¿ok? Para hacer. Listo. Dicho eso, entonces, déjeme cambio aquí. Les dejo de presentar un momentico y si no, se pierde la magia del ejercicio. Porque se me olvidó quitar algo. Disculpen un segundo. Se pierde la magia. Listo. Ok. Listo, ahora sí. Presenten nuevamente. Listo, ahí vamos. Ok, entonces vamos a hacer este ejercicio. ¿Listo? ¿Alguien quiere ayudarme a leer, por favor? ¿Quiero yo, profe? Sí, profe, yo. Bueno, si quieres, Tania. Dale. Ok. Ejemplo 2.18. Las columnas de destilación por etapas son dispositivos que separan materiales volátiles mediante la ebullición de los componentes más volátiles. Para que ocurra una adecuada separación, estos dispositivos requieren de la condensación de por lo menos una parte del vapor de salida para regresarlo a la columna. Es necesario hacerlo para asegurar la coexistencia de ambas fases, líquido y vapor, a través de toda la columna. Considérese el sistema de recirculación formado. Para ahí un poquito, Tania. Gracias, okay. Un poquito, nada más, solo para resaltar algo. Fíjense que en ese párrafo está condensado lo que acabamos de explicar, ¿no? Bueno, yo no sé si de entrada usted llega y lee ese párrafo y dice, sí, lo entendí completamente, ¿no? No sé. Si antes de la explicación usted hubiese podido imaginarse todas estas cosas que habían ahí. No lo sé, tal vez sí, tal vez no. Pero entonces quise, otra vez, explicarle esto para que cuando leamos el ejercicio, pues usted entienda un poquito qué es lo que dice, ¿no? Básicamente ese primer párrafo le está diciendo por qué necesitamos condensar y por qué necesitamos el divisor para que haya equilibrio líquido por dentro de la torre, ¿no? Listo. Tania, sigue, por favor.
Considérese el sistema de recirculación formado por una columna de destilación y su condensador, que se muestra en la figura 2.29. Para propósitos de balance de materia podemos ignorar el condensador, ya que este simplemente produce un cambio de fase en la corriente. No afecta a la masa ni a la composición. Supóngase que la columna se utiliza para separar una mezcla de 3 componentes que consiste de 7% de acetona, 61.9% de ácido acético y 31.1% de anhídrido acético. Se diseña la columna para que se produzca una corriente de fondos que no contenga acetona y un destilado que contenga 10% de acetona y 88% de ácido acético. Si se opera la columna de manera que se regrese como reflujo 60% del vapor desprendido por la parte superior, calcular todos los flujos suponiendo que todas las composiciones son porcentajes en mol y que se van a producir 700 mol hora de destilado. Perfecto. Muchísimas gracias. Listo. Basados en esa información, les voy a regalar 3 minuticos para que usted haga el diagrama de flujo. ¿Vale? 3 minuticos para que usted haga el diagrama de flujo basados en esa información que está ahí y ya teniendo la noción de lo que acabamos de estudiar, de por qué hay un divisor de flujo. ¿Ok? 3 minuticos, por favor, y ya le preguntamos a alguien cómo nos quedó el diagrama. Listo. Bueno, vamos a revisar entonces cómo nos fue con el diagrama. Yo voy a hacer por aquí un zoom out, ¿vale? Para hacerlo, ¿no? Bueno, para hacerlo no, ya lo voy a poner ahí para no perder el tiempo. Lo iba a hacer, pero ya estamos cogidos un poquito de tiempo, entonces simplemente lo voy a utilizar la tecnología y vamos a colocar el diagrama. ¿Listo? Eso sí lo vamos a analizar y vamos a mirar por qué queda de esta manera. Ok, lo primero que yo podría decirles es que
hay más de la mitad del enunciado, yo creo que sí, más de la mitad del enunciado que es pura introducción o contexto del ejercicio, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, más o menos, hasta acá, de aquí para arriba, es contexto, lo que explicamos ahorita, ¿ok? De aquí para arriba es lo que explicamos ahorita. Y este pedacito es lo del ejercicio, ¿ok? Es lo del ejercicio. Entonces voy a tapar un poquito esa parte y nos vamos a concentrar solamente en los datos del problema. ¿Me están escuchando bien, cierto? Sí, señor. Que vean con ustedes, es que se metió mi sobrinita a la habitación y tal. Listo, discúlpenme, por favor. Ok, entonces tenemos este diagrama de flujo que está acá. Y entonces, bueno, vamos a mirar qué cosas tiene ese diagrama de flujo, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos dice, me subí mucho, dice, suponga que la columna se utiliza para separar una mezcla de 3 componentes que consiste de 7% de acetona. Entonces aquí en la corriente de alimentación le vamos a colocar 7% de acetona. ¿Listo? 61.9 de ácido acético. Lo voy a dejar como solo ácido. ¿Listo? Para no escribir tanto. Y 31.1% de anhídrido. 31.1% de anhídrido. Ahí está. ¿Ok? Listo. Voy a destilar esta parte. Voy a destilar esta parte. Entonces, suponga que la columna se utiliza para separar esta mezcla. Dice, se diseña la columna para que produzca una corriente de fondos que no contenga acetona. ¿Eso qué significa? Significa que en la corriente de fondos solamente voy a tener ácido y voy a tener anhídrido. ¿Listo? Voy a tener ácido y anhídrido. No va a haber acetona. Eso es lo que quiere decir. Dice, se diseña la columna para que produzca una corriente de fondos que no contenga acetona y un destilado que contenga 10% de acetona, 88 de ácido acético y 88 de ácido acético. ¿Ok? Entonces, fíjense que el ejercicio aquí dice destilado, ¿no? Si nosotros simplemente no tuviésemos el diagrama de flujo, ¿ok? Entonces, nosotros no podríamos considerar, por ejemplo, esta corriente de acá como si fuese el destilado. No. Bueno, le voy a poner números para referirme mejor a los números de las corrientes. ¿Vale? Listo. La corriente 2 no sería la corriente de destilado. ¿Por qué? Obviamente es corriente de destilado, pero esa corriente de destilado, primero necesitamos condensarla, ¿ok? Primero la condensamos y luego parte de ese condensado lo recirculamos a la torre para que sirva como reflujo, ¿ok? Entonces la corriente 3 es la corriente de reflujo. Y ya lo que me queda, esa sí va a ser mi corriente de producto o bien llamada corriente de destilado, ¿ok? Entonces alguien me preguntaba, ¿pero por qué la corriente de destilado no es la que sale por el tope de la torre? Bueno, porque esa corriente, repito nuevamente, hace falta condensarla y hace falta dividirla para que me quede ya la corriente de producto, ¿ok? Entonces la corriente de producto sería esa. En ese orden de ideas, entonces dice, y un destilado que contiene 10% de acetona. Colocaríamos acá 10% de acetona. ¿Listo? Y 88% de ácido acético. 88% de ácido.
Listo, ahí está. Eso sería todo. Sigamos. Si se opera la columna de manera que se regrese como reflujo el 60% del vapor desprendido por la parte superior, calcular todos los flujos suponiendo que todas las composiciones son porcentuales en mol y que se van a producir 700 mol hora de estilo. En ese orden de ideas, entonces, aquí tendríamos que N4 va a ser igual a 700 mol hora. ¿Ok? Esa es la que vale 700. Otra vez, ¿por qué entonces se van a producir 700 mol hora de destilado? Porque eso es lo que yo planeo producir, ¿no? Si usted produce 700 mol hora y asume que es la corriente 2, la que son 700, recuerde que una parte la va a recircular. Entonces, al final ya no está produciendo 700, sino que está produciendo menos. Entonces, por esa otra razón, la corriente de destilado es ya la que sale del proceso. La que sale del proceso, no la que sale del tope de la corriente, sino la que sale ya del proceso. ¿Listo? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Yo les haría una pregunta si ustedes no me hacen. A ver, no sé si tengan alguna. ¿Por qué no coloqué aquí el rehervidor? ¿Y por qué sí coloqué el recirculador o el divisor de flujo con el reciclo? ¿Alguien lo dibujó con unidad de rehervidor o no? Pues es que ahí dicen que ya no está la acetona en la parte de abajo. Entonces. Ajá, ¿por eso no colocaste el rehervidor? ¿O? Sí. Pues, ¿Sí? profe, yo Dime. no lo coloqué porque como tal en el problema no nos mencionan que queremos recircular nada de los fondos. Muy bien, Dan. En el problema no dice nada de rehervidor ni de corriente de recirculación de allá. Mire, leamos y verá, dice, las columnas de destilación por etapas son dispositivos que separan. Claro, nosotros tenemos en mente lo que acabamos de estudiar, pero fíjense que aquí nunca habla de rehervidor. Las columnas de destilación por etapas son dispositivos que separan materiales volátiles mediante la ebullición de componentes menos volátiles. Eso no tiene nada que ver, eso es destilación. Para que ocurra una adecuada separación, estos dispositivos requieren de la condensación de por lo menos una parte del vapor de salida. Ahí está el condensador. Fíjense, ahí ya me están hablando del condensador. Por lo menos una parte del vapor de salida para regresarlo a la columna. La única forma de regresarlo es que ponga un divisor. ¿Ok? Porque si usted el condensador lo devuelve todo, pues no habría corriente de destilado, ¿no? Sino que todo lo estaría recirculando. Entonces necesita obligatoriamente el divisor para poder regresarlo a la columna. Punto seguido, me va a decir por qué. Es necesario hacerlo para asegurar la consistencia de ambas fases a través de toda la columna. Entonces me están hablando de el condensador y del divisor que hay arriba. ¿Listo? Dice, considérese el sistema de recirculación formado por una columna de destilación y su condensador. No me están hablando de rehervidor, que se muestra en la figura. Para propósitos de balance de materia podemos ignorar el condensador. Quiere decir que este condensador lo podemos quitar de ahí y colocar una sola corriente. ¿Eso qué quiere decir? Que si esta es la corriente 2, podemos seguir diciendo que esta es la corriente 2, ¿no? No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque simplemente lo que vaya en la corriente 2 como vapor se vuelve líquido y sigue manteniéndose la misma composición. Entonces no hay ningún problema. Podemos ignorar el condensador ya que produce un cambio de fase y no afecta la composición. ¿En qué parte me hablaban del rehervidor? Nunca me hablaron de rehervidor. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es necesario colocar el rehervidor. Obviamente yo hablé del rehervidor aquí abajo pues porque necesitaba explicarles que en el plato inferior necesito equilibrio líquido-vapor y por eso es necesario. Pero fíjese que ese ejercicio no me habla de rehervidor, por lo tanto no debe haber rehervidor. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Tania creo que fue la que me dijo que colocó rehervidor. No, que yo no la había colocado porque no tenía acetona, pero. Ah, porque no tenía acetona. Bueno, pero esa no es la razón, ¿no? La razón no es porque no haya acetona, simplemente porque el ejercicio no me habla de ningún rehervidor. Vale, listo. Vamos a empezar con los grados de libertad, ¿no? Pero ¿qué necesitamos hacer antes para los grados de libertad? Ah, me falta una cosa. Me falta escribir esto que está acá, ¿no? 60% del vapor desprendido por la parte superior. Entonces, ¿cómo lo puedo escribir? Entonces, yo voy a escribir que el reciclo o el reflujo es el 60% del vapor del destilado. ¿Ok?
para acordar que necesito escribir una relación adicional así. Es decir, necesito colocar una ecuación matemática que relacione esa información que tengo ahí. ¿Ok? Entonces, voy a hacer mi diagrama no. Voy a construir mis grados de libertad. ¿Ok? Profesor, Entonces, una Profe, pregunta. pero ahí Dime. cuando... ¿No tenemos que colocar, digamos, en la corriente 2 y en la corriente 3 las composiciones? Voy para allá. Ajá, sí. Vale. Voy a hacer aquí mi tabla. ¿Ok? Pero esto era lo que les iba a decir. Recuerden que para hacer los grados de libertad no es solamente colocar corrientes de entrada y de salida y colocar la información que me da el problema. No es solamente eso, sino que necesito complementar la información que hay en cada corriente. Profe, ¿Ok? Entonces, adicional, ya te doy la palabra. Adicional a lo que ya colocamos, necesitamos obligatoriamente colocar los datos que hacen falta o lo que ustedes piensan que hace falta para poder hacer la tabla de grados de libertad. Dime. pero ese 60% sería de la corriente 2 más no de la corriente 4, ¿no? Ese es otro problema. Entonces, ya, ¿cómo lo escribimos? Porque ahí dice que el vapor y la Por corriente eso el vapor es la 4, corriente 2, Bueno, porque la esa 4 está en discusión, líquido. pero ya, es que ya como vamos él puso destilado, entonces pensé que se refería a la corriente 4. vapor del destilado. Yo lo coloqué así solamente para yo guiarme, ¿no? Guíate por favor de lo que dice el problema, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a hacer una cosa mientras yo termino aquí de hacer mi tabla, porque eso me toma un poquito de tiempo. Vayan haciendo los grados de libertad, ¿sí? Vayan haciendo los grados de libertad, vayan escribiendo la ecuación matemática que relaciona esta relación, valga la redundancia, esta relación adicional, o cómo se escribe matemáticamente esta relación adicional. Mientras yo aquí trato de hacer mi tabla de grados de libertad, ¿vale? Háganla como les parece que ustedes la harían, como les parece que está bien, y ya revisamos entonces qué hace falta o qué dudas tienen. ¿Ok? Ya miramos. Listo. ¿Quién me quiere ayudar? Voy a necesitar unos 2 o 3 estudiantes. ¿Quién me quiere ayudar para completar el diagrama de flujo? ¿Quién dijo yo? Por ejemplo, ¿qué colocamos en la corriente 4? Colocar los tres componentes. Hace falta el anhidro, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque la suma de los porcentajes todavía no es 100%. Listo, perfecto. ¿Aquí en los fondos hace falta algo, Dan? No, señor, porque pues nos dicen Listo. que no hay acetona y no nos especifican nada. Listo, perfecto. ¿Qué más necesitamos escribir? El Las flujo 2 y el flujo composiciones. 3. ¿Aquí es necesario escribir que hay acetona, ácido anhídrido? ¿Es necesario? Pues si usted lo sí, considera por si acaso. necesario, pues lo puede hacer. Si no, yo generalmente no lo hago porque yo digo, esto es un divisor, entonces aquí ya hay esto y esto, ¿no? Yo personalmente, pero si usted necesita colocar que aquí hay acetona, que hay ácido y que hay anhídrido, pues lo puede hacer. ¿Listo? Si usted lo quiere hacer, lo
puede hacer. ¡Ay, no! Sin problema. Los... Esa no era la que quería usar. Bueno, si necesita escribirlo en la corriente 2, lo puede hacer, ¿no? Recuerde, por favor, que esta corriente 2 antes del condensador es igualita a después del condensador. Es la misma corriente, ¿no? Es como si esto fuese continuo ahí ya. Listo, como si el condensador no existiera, porque simplemente lo que hay entre el condensador es que atrás es vapor y después es líquido, ¿no? Solamente hay un cambio de fase, entonces no importa. Vale, sigamos acá. Entonces yo voy a hacer los grados de libertad para la torre, para el divisor. ¿Qué otra cosa? Para el proceso. El proceso. Total, Y el global. y el global. Perfecto. Muy bien. ¿Qué voy a contar? Pues el número de variables independientes. Balances. Composiciones. Flujos. Y relaciones adicionales. ¿Ok? ¿Quién me quiere ayudar con los de la torre? Porfa, rápido, para ver si acá alcanzamos a terminar antes de que se acabe la clase. ¿Quién ya los hizo que me quiera ayudar? Yo ya les hice, profe. Dana, dale. ¿Cuántas variables tenemos? En la torre 11. 11. Sí, señorita. Si alguien no sabe qué estamos escribiendo, por favor, abre el micrófono y nos cuenta. Balances. 3 balances. Composiciones. Relaciones adicionales. 1. Muy bien. Entonces aquí en las relaciones adicionales voy a hacer un zoom a ver si de pronto lo puedo hacer de esta manera. Bueno, no me va a servir, pero bueno, solamente para esto. Aquí voy a clasificar, digámoslo así, las relaciones adicionales porque hay de 2 tipos, ¿cierto, Dana? ¿Qué tipos de relaciones adicionales hay? Pues la primera es la que tenemos de la recirculación y la otra es la de las restricciones del divisor. Las restricciones o relaciones adicionales de la recirculación y las otras son las del divisor, ¿no? Entonces las voy a colocar por aparte como para que usted se dé cuenta cuáles son cuáles, ¿listo? Ok, ahora sí. ¿Cuál relación adicional hay en la torre, Dana? ¿La de recirculación y la del divisor o? ¿Las dos o alguna de las dos? En este caso solo la de recirculación. La de recirculación, listo. Y no está la del divisor, ¿listo? Respondamos la pregunta más fácil. ¿Por qué la del divisor no está? Porque para que se pueda dar esta relación tienen que involucrarse los 2 ramales y en este caso solo tenemos uno que está involucrado o asociado con la torre de destilación. Yo te tengo una razón más sencilla. Bueno, y simplemente porque no es un divisor. Porque la torre no es un divisor. Entonces no debo colocar. Simplemente por eso. ¿Ok? Torre de destilación no es un divisor, entonces no tiene imposiciones de relaciones adicionales. Esa es un poquito más fácil. ¿Listo? Listo, Dana. ¿Por qué la recirculación sí tiene una relación adicional? ¿Cómo la escribiste matemáticamente hablando? ¿Cómo escribiste la relación que dice que si se opera la columna de manera que se regrese como reflujo el 60% del vapor desprendido por la parte superior? ¿Cómo la escribiste matemáticamente? Matemáticamente la escribí como N3 es igual a 0.6 por N2. Muy bien. ¿Ok? Entonces, fíjense, N3, ¿qué es? N3 es la corriente de reflujo, ¿no? El reflujo es la corriente 3. Esa es N3. ¿A qué es igual N3? Al 60%, o sea, 0,6 veces la corriente del vapor del vapor desprendido por la parte superior. El vapor desprendido por la parte superior es la corriente 2. Entonces N3 es 0,6 veces N2. Siguiente pregunta, Dana. ¿Por qué coloqué esa unidad o esa restricción, relación adicional de recirculación en la torre? Ahí es porque la torre tiene asociadas las corrientes N2 y N3, entonces puede establecerse esta relación adicional. Excelente.
Fíjense que la corriente 2 y la corriente 3 hacen parte de la torre de destilación. Entonces, como las dos hacen parte de la corriente de destilación, tengo que contarla. Para que yo pueda contar una relación adicional de este tipo, los dos variables, que en este caso se llaman N2 y N3, las dos deben pertenecer a la misma unidad. Y si no, no la puedo contar. ¿Ok? Sumando nos queda ¿cuánto? Profe, una pregunta, es que, ¿por qué las composiciones independientes especificadas son -2? Ajá. Porque fíjate que en el ejercicio solamente me especifican estas tres: acetona, ácido y anhídrido. Solo esas tres. De esas tres, dos son independientes. Fíjate que en el ejercicio en ninguna parte me especifica que la corriente de reflujo tiene tal composición, ni que la corriente de vapor que sale por el destilado tiene tal composición. El ejercicio no me especifica. Por eso la palabra clave es ahí: composiciones independientes especificadas, Luis. Especificadas quiere decir que el enunciado o el ejercicio me dice cuánto vale. Eso quiere decir especificadas. Obviamente, señor. yo sé a qué te refieres, Luis. A que como esto es 10 y 88 y esto es un divisor, las composiciones son las mismas en todas las corrientes, ¿sí? Pero eso es una deducción de que esto sea un divisor. Y esas composiciones se cuentan como relaciones adicionales impuestas al divisor, ¿ok? Entonces, no las puedo contar ahí. Simplemente, yo sé que son esas, digámoslo así. Yo sé que son esas, pero no las puedo contar porque, digamos, las reglas de los grados de libertad que sigue el libro de Ricletis es que las composiciones estén especificadas, ¿vale? Sí, señor. Gracias. Listo. ¿Cuánto nos dio Dana? 5. Listo. Siguiente. ¿Quién me quiere ayudar con el divisor? Rápido, muchachos. Yo lo hice, pero no, creo, no sé si está bien. Vamos, Luis. El número de variables independientes, 9. Muy bien. Número de balances independientes, 3. Sigamos. Composiciones independientes especificadas, 2. Muy bien. Flujos independientes especificados, 1 solo, que es el Muy bien. 4. Y las relaciones adicionales, pues es -1 de la relación 2 de la corriente 2 y la corriente 3, y -2 del divisor. Perfecto. Está muy bien. Recuerden que las del divisor son de la forma n-1 por s-1. ¿Ok? Donde n es el número de ramales, que en este caso son 2 menos 1, y el número de componentes son 3 menos 1. Entonces 2 menos 1, 1 y 3 menos 1, 2, 2 por 1, 2. Ahí están las dos relaciones adicionales. ¿Listo? ¿Cuánto nos suma eso? 0. 0, perfecto. Entonces, no, aquí, vamos, 0, listo. Proceso. ¿Quién me quiere ayudar con el proceso rápidamente? Yo, profe. Dale, Mariana. Variables independientes 14, balances independientes 3, composiciones 4, flujos 1 y relaciones adicionales 3. A ver, 14, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, perfecto. Los balances no sé si te entendí mal, pero si te entendí mal, si te entendí bien, están mal. Aquí en el proceso no serían 3, ¿no? Recuerda, Mariana, que para el proceso, ¿cómo vamos a resolver el problema? Muy seguramente vamos a hacer balances en la unidad de destilación. Ahí puedo hacer 3 balances. Y muy seguramente vamos a hacer balances alrededor del divisor y ahí puedo hacer 3 balances. Entonces, como el proceso es la torre y el divisor, entonces 3 balances en la torre, 3 balances en el divisor. Entonces, en total, para todo el proceso, yo puedo hacer 6 balances. ¿Ok? Listo, profe. Listo. 2 composiciones en la corriente 1, 2 en la corriente 4. Perfecto. Flujo, el 4. Y acá, en las relaciones adicionales, como esto es el proceso, pues ahí se cuenta todo, ¿no? ¿Cuántas relaciones de recirculación hay? 1. ¿Cuántas relaciones del divisor hay? 2. Pues se cuentan todas, ¿no? En el proceso se cuenta todo. ¿Qué es todo? Todas las variables de proceso que hayan, todos los balances disponibles que yo pueda hacer, todas las composiciones, flujos y relaciones que me especifiquen. ¿Cuánto nos da eso, María? 0, ¿cierto? Sí. Listo, vamos bien. 0. Global. Gracias, María.
Global. Yo la hice, profe. Paula, dale. 8 8. Espérame. menos Paula, ¿cuáles son las corrientes asociadas al problema global? las que Enuméramelas. las que no son intermediarias. Ajá, enuméramelas, por favor. La 1, la 5 y la 4. Muy bien, esas son. La corriente 2 y 3 son intermedias, quiere decir que unen dos equipos, entonces esas no las colocamos, ¿no? Listo, muy bien. Ahora sí, entonces 3, 6 y 2, 8. Perfecto. ¿Cuántos balances? Menos 3, Perfecto. menos Posiciones. 4, Muy bien. menos 1. Perfecto. Y profe, ahí como esas relaciones no están intermediarias, ahí no se colocarían, ¿o sí? Entonces fíjate, vamos a analizarlo, ¿listo? La relación de reciclo está entre la corriente 3 y la corriente 2. La pregunta que tú tienes que hacerte es, ¿la corriente 3 hace parte del global? ¿La corriente 2 hace parte del global? No. Entonces no la 0 coloco. y 0. Ok, muy bien. Perfecto, así es fácil. ¿Viste? Cuando uno tiene una duda, hace una pregunta. Y esa pregunta debe ser clave para yo saber si lo coloco o no lo coloco. ¿Cuántos grados de libertad nos da? 0, profe. Perfecto. Gracias, Pablo. Listo. Ahí quedó. Preguntas hasta ahí. Diga, ¿por qué no tal cosa? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no se consideró tal composición? Preguntas. ¿O todo quedó claro de los números que colocamos en la tabla? Por mi parte, Listo. todo claro, profe. Listo. Por ahí dice que el silencio otorga, ¿no? Listo. Entonces parece que no. Ok. Si hay dudas, no se les olvide. Preguntan de uno. Profe, pero ¿cuál es la otra relación que hay del divisor? Así, O ¿cuál sea, es la otra? La forma de calcularlos, déjame hacer aquí un zoom para que se vea. La forma de calcularlo siempre es n-1 por s-1, ¿ok? N es el número de ramales o corrientes de salida. Hay dos corrientes de salida, la corriente 4 y la corriente 3. Entonces, 2 menos 1, ¿ok? Y ese es el número de compuestos. Como tengo acetona, ácido y anhídrido que están en las corrientes del divisor, entonces serían 3 menos 1. 2 menos 1, 1 por 3 menos 1, 2, y eso me da 2 relaciones adicionales. sí, profe, pero o sea, lo que yo me refiero es, ¿no tiene que aparecer numéricamente, o sea, matemáticamente esa relación? No. ¿O solo la ponemos para las estas de grados de libertad? Ah, ok. Sí, entonces me devuelvo otro poquito, que eso ya me lo había preguntado, creo que Luis, me parece. Acá está. Entonces, matemáticamente, ¿cómo lo escribo? Pues es que yo sé que la composición de A en la corriente 1 es igual a la composición de A en la corriente 2 y es igual a la composición de A en la corriente 3 y sucesivamente, ¿sí? Entonces, bueno, si lo quieres escribir de esa forma, lo podrías escribir, pero tú lo puedes deducir de una vez, ¿no? Si aquí hay A 80%, aquí hay A 80% y no tienes que escribir matemáticamente nada, ¿no? Si las quieres escribir, lo puedes hacer, pero no es necesario. Ah, ok, están implícitas. Vale. Están implícitas. Si ya nosotros sabemos 10% de acetona aquí hay 10% de acetona fijo, ¿ok? No necesitamos matemática para saber eso porque ya sabemos que es igual. Y como es igual, pues entonces no la escribimos simplemente. Si tú necesitas escribirla, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Bueno, no es necesario. Listo, para terminar. Leamos la información que me da la tabla de grados de libertad, ¿no? Leamos. ¿Qué es lo que podemos extraer? Proceso cero. Quiere decir solución única. Perfecto. Eso es lo primero. ¿Qué quiere decir que el divisor me dé 0 y el global me dé 0? Que debemos empezar por el divisor y utilizar el global para seguir resolviendo. Puede ser. Quiere decir que yo puedo empezar por el divisor, hacer los balances, o puedo empezar por el global. En este caso tengo dos puntos de partida. O empiezo por el divisor o empiezo por el global. Seguido quiere decir lo que tú acabaste de mencionar, que luego de ir al divisor, segurísimo, sin hacer ningún análisis de nada del ejercicio, puedo ir al global porque los grados de libertad son 0. Y viceversa, si voy primero al global, puedo ir al divisor
a ojo cerrado porque los dos son 0. ¿Ok? Entonces tendría dos secuencias de solución que simplemente son inversas. Si empiezo por el divisor, voy al global, y si empiezo por el global, voy al divisor. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Cuál sería la pregunta para terminar? Si yo soy caprichoso y llevo la contraria y empiezo por el divisor, ¿cuál sería la pregunta? Si me especifica suficientes variables para para seguir con la torre. Muy bien. Yo quiero saber, porque yo soy caprichoso y no quiero después del divisor ir al global, quiero saber si voy a la torre. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Este camino es posible? Pues sí es posible, pero se plantearían sistemas de ecuaciones. Ay, eso no lo sé, pero bueno. ¿Por qué es posible? Aquí me va a dar 0 después de hacer balances en el divisor. A ver, vamos a hacer ese análisis interesantísimo. Póngale cuidado porque ahí es donde el divisor es como un mago que me esconde la información. ¿Ok? Esconde la información. A ver, ¿se acuerdan lo que hicimos en la clase anterior, no? Yo empiezo en el divisor. Si yo hago balances en el divisor, ¿cuáles? Déjeme, le pienso la pregunta. ¿De cuáles variables encuentro el valor? O sea, ¿cuáles variables ya no van a ser una incógnita, sino que yo ya encuentro el valor? Hago balances aquí en el divisor. Listo. ¿El valor N2. de cuáles variables encuentro? N2 y N3. Sí. Muy bien. Y las composiciones N2. de cada una. No, porque las composiciones ya las sabía. Ujú. Bueno, pero podría ser. Pero es que fíjate que si coloco las composiciones, entonces sería aquí 1 y 2, y aquí hay 3 y 4, ¿no? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo que pasa es que de esas 6 variables que ya conocía, yo ya conté algunas, ¿ok? Porque para eso están las restricciones del divisor. Ahí yo ya estoy contando esas 2 composiciones que ya conozco, ¿ok? Entonces, no es tan directo, ¿no? Entonces, si uno pensara en esa forma, diría, pues yo ya sé todas las composiciones de la corriente 2, yo ya sé todas las composiciones de la corriente 3, lo único que me faltaría conocer, y que es verdad además, es 2 y 3. Eso es verdad. 2 y 3 es lo que me falta conocer. Entonces, lo que yo tendría son 2 variables conocidas adicionales. ¿Eso me da 0? Eso me da No, 0. señor. No, señor. ¿Cierto que no? Pero es que el divisor es un mentiroso, porque según la tabla de grados de libertad, me daría 3 y usted dice, no se puede ir a la torre porque los grados de libertad me dan 3. Y esa lectura de la tabla de grados de libertad es correcta. Pero acuérdese que aquí hay un señor Pinochín, que es el divisor y me esconde la información y me está dando información errada. ¿Listo? Listo. Hasta ahí usted diría, no se puede. Listo, no hay problema. Ahora lo invito a que lo analicemos de otra manera. ¿Listo? Los invito. No miremos la tabla de grados de libertad porque me dice que son 3. Ahora analicémoslos por incógnitas y por ecuaciones, ¿no? Me explico. Yo después de hacer balances en el divisor, yo ya conozco la corriente 2, N2, y ya conozco la corriente 3, N3. ¿Cuánto vale? No sé, pero yo haciendo balances en el divisor, yo voy a encontrar el valor. Ya después lo calculo. O le digo a alguien que me haga el cálculo, pero eso no importa. Listo. Ahí está. Ya lo conozco. Ya son variables conocidas, al igual que las composiciones. Ok. Si yo hago un balance y luego me quiero ir a la torre, yo hago un balance en la torre, ¿cuáles variables me hacen falta por conocer? N1 y Normalmente N5. 5. Me haría falta N1, que no la conozco. ¿Cuál otra? N5 y la N5 y las composición de composiciones. algunos. N5, que no la conozco. Y una de las 2 composiciones, porque recuerden que si encuentro la composición del ácido, queda inmediatamente fija la composición del anhidro. ¿Ok? Entonces me faltaría una composición de la corriente 5 y la corriente 1. ¿Cuántas variables son esas? Desconocidas. 3. Pues 3. ¿Cuántas ecuaciones necesito para resolver 3 incógnitas? 3, que son las 3 de balance, ¿no? ¿Qué son los 3 balances? Entonces, si tengo 3 incógnitas alrededor de la columna,
y puedo hacer 3 balances alrededor de la torre, uno de acetona, uno de ácido anhídrido, entonces los grados de libertad de la torre me dan 0. Entonces, haciendo este análisis, quiere decir entonces que sí puedo ir a la torre después del divisor. ¿Cómo les parece? ¿Ok? Entonces, Profe, fíjense que no es una regla que usted actualice los grados de libertad y lo que le diga la tabla de grados de libertad le serviría. Pero si usted hace el análisis que yo le acabo de enseñar, pues entonces sí puede ir a la torre. El problema, ya le doy la palabra. El problema es que acuérdense que siempre que hay un divisor, el divisor me esconde información. El divisor me esconde información. Entonces, de alguna manera, la tabla de grados de libertad no está completamente actualizada porque es que el divisor esconde información. Esa información de que yo conozco la composición de las corrientes 2 y 3, de alguna manera yo necesitaría ponerla en la torre porque son variables conocidas. Lo que pasa es que las reglas que impone el libro de Ricletis para los grados de libertad me dicen que solamente puedo colocar composiciones específicas. Entonces ahí es donde está un poquito el problema. ¿Ok? Pero eso lo soluciona uno analizando los ejercicios. Adelante, la pregunta. profe, esto me podría repetir porque habíamos dicho que por qué no se podía en la torre, como que el análisis. Vale, Karen. Vuelvo. Listo. A ver. Déjeme respirar. Listo. Mira que tenemos 5 grados de libertad, ¿cierto? 5 grados de libertad quiere decir que tengo muchas variables desconocidas. ¿Ok? Eso quiere decir. Entonces, si yo quiero saber si puedo ir a la torre o no, ¿ok? De entrada no puedo ir, ¿ok? De entrada no puedo ir porque los grados de libertad son 5. Entonces, primero yo requiero ir a otra unidad. La otra unidad puede ser el divisor, que era la que estamos analizando. Entonces, lo primero que tengo que decir es voy a hacer grados de libertad. Voy a hacer balances alrededor del divisor. Segundo que tengo que hacer, ¿cuántas variables voy a conocer después de hacer grados de libertad en el divisor? Yo ya conozco todas las composiciones de las corrientes, lo único que me hace falta conocer es el flujo 2 y el flujo 3. Luego de hacer balances en el divisor, voy a encontrar el valor de 2 y 3. ¿Hasta ahí vamos bien, Karim? Sí, profe. Listo. Ahora, N2 y N3 hacen parte de la torre de destilación. Por lo tanto, eso quiere decir que reduzco en 2 los grados de libertad de la torre. Porque luego de hacer balances en el divisor, yo ya conocería los flujos 2 y los flujos 3. Entonces eso quiere decir que de alguna manera la torre, los grados de libertad de la torre se reducen en 2. Entonces según la actualización de los grados de libertad me daría 3. Y entonces 3 quiere decir que no puedo hacer balances en la torre. ¿Ok? Pero lo que pasa es que el divisor me está ocultando información y por eso me da 3. Ah, listo, profe. ¿Listo, Karin? Gracias. Sí, ya. Ok, listo. Listo, para terminar. Entonces, si del divisor puedo ir a la torre, la pregunta es del divisor, si hago primero el global, ¿puedo ir a la torre? ¿Listo? Esa pregunta será contestada la próxima clase. ¿Listo? Además de eso, me queda un minuto. Les voy a pedir un favor. Necesito que ustedes hagan este ejercicio para la próxima clase. Es decir, que lo tengan listo, resuelto. ¿Cómo lo van a hacer? Pues si quieren van primero al divisor y luego al global. O si quieren primero al global y luego al divisor. O si quieren el del divisor a la torre. Lo que ustedes quieran hacer, pero necesito, por favor, que lo hagan para la próxima clase. ¿Vale? Si hay alguna duda, pues lo revisamos. Si es necesario mirar cuánto nos dio, lo miramos. Si alguien tiene algún problema en algún cálculo, en el planteamiento de algún balance, lo miramos. ¿Ok? Pero necesito que usted lo traiga hecho para que me cuente qué dudas tuvo. ¿Ok? La solución es fácil. Usted se da cuenta que es súper fácil. Ok. Lo necesito para la próxima clase. Profe, en el caso en el que usted en un parcial nos ponga, digamos, a hacer el esquema de, ¿cómo se llama eso? Bueno, lo que usted está haciendo ahí con los circulitos, la La tendríamos que secuencia de la solución. eso, la secuencia de la solución, ¿lo teníamos que justificar escrito? Diciendo como que, pues todo lo que analizamos. Podría ser sustentado como podría ser solamente la secuencia. No, ni siquiera había pensado en la evaluación de qué les voy a preguntar. Pero podría ser sustentado, puede ser no. Simplemente escribir la secuencia.
¿Listo? Bueno, muchachos, yo tenía planeado, les cuento, hacer 2 ejercicios para hoy y no hice ni medio. Bueno, medio sí lo hice, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo les parece que vamos? ¿Vamos muy despacio o vamos bien? ¿Ustedes qué dicen? Cuéntenme. Jonathan. Depende, ¿quién ¿cuánto quiere? falta? No, Profe, el pues tema lo yo podemos pienso ver. que vamos bien, porque igual hay detallitos que son necesarios para avanzar y, digamos, necesarios para ejercicios más complejos que se van a presentar. Y si no tenemos esto que son las bases, no vamos a poder avanzar tan rápido. Listo, Es que, gracias, profe, a mí Jonathan. me parece que los ejercicios se pueden resolver hasta esta parte, porque lo otro ya es como fácil. Lo importante es saber las El cosas análisis sobre, como tal, sí, sí, yo estoy de acuerdo con sobre mi la tabla de compañero. grados de libertad, sobre todo pues porque estamos empezando sistemas múltiples, pero ya Vale, podemos ir avanzando como un poquito más rápido en siguientes ejercicios, si vale. son necesarios, ¿no? Ajá, ¿qué otra opinión? Rápido, que se me acaba el tiempo. Valentina Lazo, ¿qué opinas? Quedamos bien, profe. Muy bien, listo. Bueno, para terminar con eso y la pregunta, un poquito para decir lo que Tania dice. A mí me parece, muchachos, que no es necesario hacer 50 ejercicios para aprender, ¿no? Yo tengo estoy convencido de que si nosotros hacemos 3 ejercicios bien hechos, bien analizados, uno es capaz de hacer el que le coloque, ¿ok? Entonces, a mí me gusta detenerme un poquito en los detalles y en explicar ciertas cosas, porque como decía Jonathan, esas cositas le van a ayudar a usted a resolver dudas de ejercicios más complejos, ¿ok? Entonces, y como lo que decía Tania, los cálculos, fíjese, por eso se los dejé, los cálculos matemáticos son muy fáciles de hacer, ¿ok? Entonces, el planteamiento del problema es lo que es más importante y en lo que uno se demora más, ¿ok? Entonces, por eso me detengo un poquito a hacer. Pero si ustedes ven que no es necesario, ustedes me dicen y vamos derecho al grano y no explico, ¿ok? Listo, eso sería. Entonces, por favor, para la otra clase, por favor, traen el ejercicio hecho. ¿Listo? Hagan los cálculos desarrollados. Los que no me han enviado taller, por favor, me lo envían porque es el último plazo y ahí sí ya, pues el que no entregue el taller, pues tiene su autoevaluación en cero. Eso sería todo. ¿Listo? Gracias Profe, por su atención, muchachos. Dígame, profesor. Jonathan. ¿Hasta cuándo es el último plazo para enviar el taller? El miércoles antes de la clase. De la otra semana, sí, de la otra semana. Sí. Gracias, profe. Listo. No sé si hay más preguntas, si no, feliz fin de semana. Gracias por la atención.